Bueno, vamos a seguir leyendo nuestro libro de los primeros cristianos de César Vidal. Vamos a hablar el día de hoy acerca del problema gentil. Recordemos de que hubo varios problemas en el cristianismo antiguo en cuanto a Pedro y a Pablo. En cuanto a Pablo, que sería el apóstol de los gentiles, y Pedro, sin embargo, la comunidad judio-cristiana que había comenzado en Jerusalén, hubieron ciertos problemas en los cuales vemos en los hechos y vemos en las cartas de Pablo ese conflicto que hubo entre el judio-cristianismo y el cristianismo gentil. Entonces vamos a ver acerca de este problema que surgió en el cristianismo primitivo y vamos a leer lo que es el problema gentil y vamos a leer también la disputa de Antioquía. Y en otra ocasión vamos a analizar lo que es el Concilio de Jerusalén, que es un tema muy interesante para saber qué es lo que realmente sucedió en ese concilio en el cual se decidió aceptar a los gentiles dentro del cristianismo. Entonces voy a comenzar a leer el libro de César Vidal, Los primeros cristianos, el problema gentil. Dice la lectura: la expansión del movimiento cristiano por Asia Menor y muy especialmente su crecimiento entre los gentiles tuvo consecuencias inmediatas sobre el judío-cristianismo en Israel. Rebasa el objeto del presente estudio abordar las fases de la penetración de la fe en Jerusalén en ese ámbito, pero resulta de importancia fundamental abordar cómo aquella influyó en el seno del judío-cristianismo confinado a esa región concreta. Muy posiblemente en la década de los 40 todavía el número de cristianos que procedían de estirpe judía era superior a los de ascendencia gentil. Al principio del cristianismo, recordemos de que el cristianismo surge en Jerusalén, surge en Judea, la iglesia primitiva eran judio-cristianos, no, todavía no había los cristianos gentiles en esa época, y entonces había numerosos judíos que habían aceptado la fe de Jesús. Y seguimos con nuestra lectura, dice: con todo, la posibilidad de que a medio plazo las proporciones se invirtieran ya no resultaba descabellada. Pedro parece haber estado conectado ya con la obra entre la diáspora. Ya Pedro ya empezaba a predicar el evangelio entre los judíos que se encontraban dispersos. Dice: y los gentiles por esta fecha, aunque no sepamos los detalles exactos, y quizás cabría señalar lo mismo de Juan, por lo que sabemos, su ministerio al que se uniría significativamente el de Bernabé y Pablo tuvo éxito. Sin embargo, la situación mencionada debió ser abordada de manera prudente. El peligro mayor que representaba la entrada de gentiles era obviamente el del sincretismo. Aquí el problema empieza a surgir porque los gentiles empezaban a aceptar lo que es eh, a Jesús como Dios, a Jesús como el Mesías. Sin embargo, había un problema. Los gentiles no conocían la ley, no conocían la Torá, no conocían la Biblia hebrea, y algo peculiar o algo que pasa en las religiones, en las sociedades, es que muchas veces lo que puede significar para un sector un concepto, para otro sector que no está acostumbrado a determinadas palabras, no pueden comprender realmente lo que es la idea principal. Lo mismo sucedió con el cristianismo. Y, y más tarde se ve en la historia de la iglesia. Recordemos de que en el año 3, en el siglo 3 después de Cristo, cuando surgió o cuando se empieza a surgir lo que es la iglesia universal, la iglesia católica romana y apostólica, hubo un sincretismo entre la cultura griega, el cristianismo, y también hubo una mezcla de ideologías diferentes a lo que realmente era el cristianismo.
Por eso viene lo que es la adoración de los santos. Por esa misma razón se celebra el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre, que es un sincretismo religioso de los dioses paganos de, del pueblo de Grecia. Y entonces el problema principal que ocurrió al principio era el peligro del sincretismo religioso, es decir, la mezcla de diferentes ideas. eh, y con esto también surgen otras líneas de pensamientos. El movimiento cristiano gnóstico, que también fue un sincretismo religioso. Y esto es lo que nos está planteando el libro de César Vidal. Vamos a continuar leyendo. Dice, resulta innegable que para los gentiles desconocedores del trasfondo judío, la nueva fe carecía de significado comprensible. Jesús podía ser predicado como el Mesías de Israel, pero resulta dudoso que semejante enunciado podía atraer a alguien que ni era judío ni sabía que ni quién era el Mesías. La misma traducción de esta palabra al griego como Christos, el término del que procede el castellano Cristo, no resulta tampoco especialmente reveladora, porque carecía de connotación religiosa en un ámbito gentil. Como lo estaba comentando, el problema principal que había entre la unión de los gentiles al judio-cristianismo era de que ellos no iban a comprender los conceptos que los judíos manejaban. Por ejemplo, el concepto de vida eterna, el concepto de resurrección, el concepto de expiación. Esos conceptos judíos, el, el gentil no lo podía comprender realmente porque no tenía conocimiento de estos términos que tienen que ver más con la teología hebrea. Y por lo tanto, este fue un choque en la entrada de los primeros gentiles a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia cristiana. Y esto sucede hoy en día. Muchos dirán, es que yo sé 3 idiomas, el español, el inglés y el cristiano. ¿Por qué? Porque los cristianos tienen conceptos ya definidos que otro cristiano puede entender, pero que una persona que no conozca el evangelio, que no conozca el cristianismo, no puede comprender. Por ejemplo, el concepto de culto. Alguien cuando escucha el concepto de culto y no conoce lo que es el cristianismo, no podrá entender realmente el concepto y las actividades que se realizan. El concepto de arrepentimiento, el concepto de perdón, el concepto de inmortalidad y vida eterna, son conceptos cristianos que algunas personas que no son cristianas no pueden comprender. Y esto mismo pasó en el principio, cuando los gentiles se unieron a la iglesia judio-cristiana de Jerusalén, cuando se estaban empezando a unificar, empezaba a expandirse la palabra. Había un choque ideológico, un choque social que provocarían los problemas posteriores que nosotros encontramos en los hechos. Ellos no sabían qué era la ley, ellos no sabían eh, el significado de la circuncisión, ellos no comprendían lo que eran los pactos. Y entonces ese conflicto ideológico hizo que tanto los judíos, los judio-cristianos, como los cristianos gentiles que empezaban a surgir en esa época, tuvieran un choque ideológico. Aquí es donde entra ese problema de Pablo y Pedro, de que Pedro tenía problemas con los hermanos de Jerusalén porque tenía miedo de que lo vieran comer con los gentiles. Y entonces Pablo lo enfrenta y le dice de por qué de su actitud, que era una actitud hipócrita, porque cuando vio a los hermanos de Jerusalén, que son judio-cristianos, que llegaron a donde estaba la iglesia de Antioquía, Pedro se levantó inmediatamente y dejó a los gentiles. Y entonces ahí hay un conflicto ideológico, pero más que nada el problema fue de que eran dos culturas totalmente diferentes y tenían que convivir de alguna u otra manera.
y por lo tanto surgieron problemas en el cristianismo primitivo. Los gentiles no comprendían lo que eran los conceptos teológicos del pueblo de Israel. Y los judíos que habían aceptado el cristianismo todavía les costaba aceptar que los gentiles ingresaran al pueblo de Dios. Entonces hubo ese problema en el principio. Vamos a seguir leyendo, nos está hablando el libro de César Vidal, de que hubieron problemas ideológicos, problemas sociales, y tenía más que ver con los diferentes conceptos teológicos que manejaba el pueblo de Israel y que los gentiles desconocían. Entonces hubo un choque de culturas. Tanto los judíos como los gentiles tenían que convivir, sin embargo se enfrentaron a problemas. Como hemos visto más adelante, vamos a continuar con nuestra lectura del conflicto entre Pablo y Pedro, que hubo un conflicto. Pablo les decía a los judíos cristianos que eran unos falsos apóstoles. ¿A quiénes se estaba refiriendo como falsos apóstoles? Probablemente a Jacob y a Pedro. Seguimos con nuestra lectura. Dice, no tardaría por tanto en identificarse con un nombre personal, y así sigue siendo hasta el día de hoy, e incluso en el nombre de Cristos, típico de los esclavos. Otros títulos utilizados por los judio-cristianos, como veremos en la tercera parte de este mismo estudio, del tipo de Señor o Hijo de Dios, podían ser más sugestivos para los gentiles, pero con un contenido semántico radicalmente distinto. Lo que les estaba comentando, ellos entendían las palabras o las enseñanzas judías de una manera muy diferente a que lo comprendiera un gentil. Por ejemplo, aquí algo interesante que nos marca el libro es de que los judio-cristianos no veían a Jesús como hijo de Dios, lo veían como el Mesías sufriente. Utilizaban el término hijo de Dios los judio-cristianos, pero de forma adopcionista, es decir, de la misma manera que David fue adoptado por Dios para ser su hijo, de la misma manera Jesús fue adoptado por Dios para ser su hijo, por adopción y no por procreación ni por nacimiento. Entonces aquí entra el conflicto. Cuando los cristianos gentiles escuchaban el término hijo de Dios, se lo tomaban literal. Y es lo que sucedió más adelante, que que cambiaron el significado teológico de la cultura hebrea y lo adoptaron a su forma de comprender las cosas. Entonces, la palabra teológica hijo de Dios era un término que significaba de diferentes formas, tanto viéndolo de la forma judía como de la forma hebrea. Entonces, hasta en esos momentos los gentiles tenían problemas para poder comprender el mensaje de la cultura judía. No comprendían algunos términos y ellos entendían de diferente forma las enseñanzas que recibían de los judíos. Cuando los judio-cristianos veían a Jesús como hijo de Dios, así como lo fue David, los gentiles entendieron esa palabra hijo de Dios como algo literal. Y de ahí surgen los conflictos cristológicos, los conflictos de la divinidad de Cristo, y entonces se dividieron en varias tradiciones cristianas, gentiles y judio-cristianas, y algunas gnósticas, que interpretaron el concepto de hijo de Dios de diferentes formas. Por eso es de que hubo este conflicto cuando los gentiles, es decir, las otras naciones, tuvieron contacto con el mensaje del Evangelio. Y continuamos leyendo, dice, las dificultades de comprensión en el terreno teológico no se limitaban a lo que podríamos denominar cristología. Términos como el reino de Dios o reino de los cielos de nuevo carecían prácticamente de significado para un gentil. Otros, como vida eterna, eran susceptibles de ser interpretados en un sentido diferente al judío. Era lo que estaba pasando. Los gentiles entendían de diferente forma los conceptos teológicos, los conceptos culturales
del pueblo hebreo, lo que posteriormente vino a diferentes interpretaciones y reinterpretaciones de Jesús. Y continuamos, entonces hay este choque social, hay este choque ideológico, y por lo tanto era lógico que iban a haber conflictos teológicos y conflictos culturales dentro del cristianismo. Recordemos de que ya en este momento de la historia, el judio-cristianismo que surgió en Jerusalén se estaba expandiendo, y uno de los conflictos principales que tuvieron los judio-cristianos o la iglesia cristiana primitiva era dar a entender el mensaje de Jesús a un pueblo que no comprendía qué era la ley, qué era la Torá, qué eran los mandamientos, cuál era el concepto de Mesías, de Hijo de Dios, de vida eterna. Entonces aquí hay un conflicto entre la iglesia judía y la iglesia gentil. Y continuamos con nuestra lectura y dice, si en términos estrictamente teológicos se planteaba esta problemática, el choque resultaba aún mayor cuando se abordaba la cuestión ética. Los judíos que recibían a Jesús como Mesías y Señor partían de una fe dotada de una carga ética muy elevada, la de la Torá, que les proporcionaba patrones de conducta moral y digna muy por encima del mundo gentil que los rodeaba. De hecho, muchos de los gentiles que se integraban en la asistencia a la sinagoga en calidad de temerosos de Dios, lo hacían en multitud de ocasiones atraídos por la categoría moral de la Torá seguida por los judíos. Para estos, caso de convertirse a Jesús el Mesías, el mensaje de sus discípulos implicaba solo una reinterpretación de esa ética a la luz de la enseñanza del Maestro. Todo esto hacía presagiar que el nuevo movimiento mantendría un envidiable nivel moral, y seguramente así hubiera sido de no ser por la entrada masiva de conversos gentiles procedentes de la obra misionera entre los gentiles. Otro choque cultural que hubo entre los gentiles y los judíos. Los judíos tenían una actividad moral o una ética elevada. Y aquí entra un conflicto también ideológico y cultural. Los judíos veían a los gentiles como los más despreciables del mundo. Recordemos en los evangelios cómo aún Jesús, que muchos dicen o muchos hemos alegado de que era una persona santa, el Hijo de Dios, que ama a todas las personas. Aún Juan nos dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado que ha dado su Hijo para que en él crea no muera, mas tenga vida eterna. Sin embargo, hay elementos judíos en la enseñanza de Jesús en la cual se ve la diferencia que había entre un judío y un gentil. Cuando Jesús en su ministerio se encontró con una mujer que era gentil, y la mujer gentil le seguía porque tenía una necesidad. Sin embargo, Jesús dijo, yo no vine para las otras naciones, yo vine para el pueblo judío. Y luego dice, no es bueno darle a los perros la comida. Y entonces la mujer le comenta en el evangelio de que aún los perros comen debajo las migajas de las mesas de sus amos. Entonces ahí vemos ese concepto, esa ideología judía, en la cual el gentil era despreciado, era una persona que los trataban como las personas mm, más, ¿cómo podemos explicar este concepto? Que no tenían derecho los gentiles, que eran personas repróbadas, personas que no tenían salvación o que no tenían esa necesidad de ser personas justas. Es lo que es en el pensamiento judío. Y cuando la iglesia judio-cristiana empezó a aceptar a los gentiles, hubieron muchos que no pudieron concordar lo que es esa ética cristiana, porque aún sentarse al lado de un gentil, un judío que se sentaba al lado de un gentil, el judío se sentía contaminado.
En pocas palabras, para el judío el gentil es una persona sucia moralmente. Entonces, este conflicto también ocurrió en el cristianismo primitivo. Los judíos tenían un nivel de ética o de moral elevada, sin embargo, los gentiles no tenían ese nivel de ética y moral, y por lo tanto hubo un conflicto también ahí con estos primeros cristianos para la unión entre el judio-cristianismo y el cristianismo gentil. Entonces había muchas cosas que separaban a los gentiles de los judíos. Vamos a seguir leyendo, dice. Pasajes como el escrito por Pablo en Romanos 1:18 y siguientes, o los contenidos en Sabiduría 14:12 o la carta de Aristea dejan de manifiesto que los judíos en general sentían auténtico horror. Aquí está la palabra que no podía expresar. Los judíos en general sentían auténtico horror ante la relajación moral propia del mundo gentil. Es decir, no había o no podían concebir a un judío mezclarse con una persona gentil. Recordemos que esto está muy impregnado en la cultura judía y en la teología judía, de que ellos son los escogidos por Dios, por elección, y aún en los evangelios al inicio, esa es la actitud que tenían muchos fariseos y muchos sacerdotes del templo, de que ellos no necesitaban arrepentirse porque eran el pueblo de Dios y porque eran hijos de Abraham. Entonces, el problema estaba surgiendo en la iglesia judio-cristiana porque todavía tenían estas enseñanzas o esa actitud de que ellos eran los hijos de la promesa, ellos eran los que son santificados y que las personas gentiles eran personas que no eran limpias moralmente. Entonces el conflicto entre los judíos y los gentiles cristianos empezaba a iniciar por el contexto cultural, el contexto social y el contexto teológico. Y vamos a continuar con nuestra lectura y dice: en el caso de algunos judio-cristianos ubicados en la tierra de Israel, la preocupación ante tal posibilidad llegó a ser lo suficientemente acuciante como para que algunos se desplazaran hasta Antioquía e intentaran imponer lo que consideraban que sería una solución óptima para el problema. Al parecer, los mencionados judio-cristianos eran de origen fariseo. Algo interesante, los judio-cristianos eran de origen fariseo. Muchos han discutido si Jesús era fariseo. Sin embargo, las ideas fariseicas concordaban con el cristianismo. Conceptos como la resurrección, ángeles, vida eterna, la inmortalidad del alma, eran conceptos que fácilmente los fariseos podían adoptar porque estaban en su teología. Entonces, había una considerable porción de fariseos en el grupo judío-cristiano. Y dice, al parecer los mencionados judio-cristianos eran de origen fariseo, y cabe al menos la posibilidad de que aún siguieran formando parte de alguna hermandad de esta secta. Su entrada en el movimiento judio-cristiano no debería resultarnos extraña a lo que les acabo de comentar. Los judio-cristianos admitían como ellos en la resurrección de los muertos. Incluso pretendían contar con la prueba definitiva de la misma en virtud de la resurrección de Jesús, lo que acababa de comentar. Entre los miembros de la iglesia judio-cristiana se añadieron fariseos porque concordaban con su forma teológica de entender su visión e interpretación de las escrituras. Dice de que aquí algo importante que nos habla el libro de César Vidal es de que los fariseos veían en Jesús resucitado el cumplimiento de sus ideologías y de su teología, y por lo tanto no es raro de que hubieran fariseos en el grupo judío-cristianos.
Y continuamos, dice. Y eran críticos hacia los saduceos que controlaban el servicio del templo. Recordemos de que Jesús habló de que el templo sería destruido y posteriormente vendrían naciones a destruir el templo, cosa que se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando fue invadido por Roma, el templo es destruido, los saduceos, la secta saducea desaparece de la historia y los únicos que sobreviven es la secta de los fariseos y los cristianos. Entonces, la influencia de los fariseos en el judio-cristianismo es interesante. Dice, ciertamente la halajá judio-cristiana era distinta de la farisea, pero nada llevaba a suponer que la Torá careciera de vigencia en sus aspectos morales para los judio-cristianos. A fin de cuentas, el propio Jesús había anunciado que no iba a abolir la Torá, sino cumplirla, lo que podía ser interpretado erróneamente como la persistencia de la ley mosaica. En cuanto a este asunto, recordemos de que los fariseos eran una secta judía estricta en cuanto al cumplimiento de la ley, y entonces los fariseos no tenían ningún problema de adaptarse a lo que es el judio-cristianismo, porque en las enseñanzas de Jesús, si nosotros consideramos como enseñanzas que ya circulaban en estos círculos primitivos del cristianismo acerca de las enseñanzas orales de Jesús, podemos ver cómo ellos adoptaban esa idea de que Jesús nunca dijo que iba a quebrantar la ley o que iba a cesar la ley. Al contrario, él dijo que la ley será cumplida toda. Él no vino a abolir la ley, sino él vino a cumplirla. Entonces Jesús cae en esa categoría de ideología farisea, en los cuales algunos fariseos adoptaron la fe judio-cristiana porque concordaba con la idea que ellos tenían de su interpretación y visión teológica, y por lo tanto vieron con buenos ojos al judio-cristianismo, porque aún la resurrección de Cristo le daba respuesta a lo que ellos creían. Recordemos cuando atraparon a Pablo, hubo una discusión los fariseos con los saduceos. Sin embargo, Pablo, siendo fariseo, alegó de que él creía en visiones, que él creía en ángeles, en revelaciones y de la resurrección. Y entonces ahí se dividen los fariseos y los saduceos. Los fariseos tratando de darle la razón a Pablo porque ellos también creían en esas cuestiones teológicas. Y entonces podemos ver de que la secta de los fariseos y la secta, que en ese momento era una secta, el cristianismo, concordaban con ciertas ideologías teológicas y por lo tanto compatibles. Y continuamos con nuestra lectura. Dice, por si fuera poco al problema teológico, se sumaba el político. El control romano sobre Judea estaba despertando, como ya hemos visto, brotes de rebelde nacionalismo, los denominados por Josefo bandidos. Comenzaban a enfrentarse directamente al poder invasor empuñando las armas. Los rebeldes contra el poder romano estaban pagando su osadía con la muerte de manera generalizada, y aquellas ejecuciones servirían para soliviantar más los ánimos judíos en contra de los gentiles. Todo este tramado social e ideológico, siquiera indirectamente, iba a plantear serios problemas a los judio-cristianos. Ya habrían problemas también de tipo político en la tierra de Jerusalén. A partir de entonces, el ser sospechoso de simpatizar mínimamente con los romanos iba a implicar hacerse acreedor a los ataques de los nacionalistas partidarios de la subversión. Si la iglesia de Jerusalén tenía puentes hacia el mundo gentil, aquí hay otro problema que se enfrentó la iglesia judio-cristiana. Ya hemos hablado de que hubieron problemas teológicos, culturales, sociales,
que impedían la armonía entre los judio-cristianos y las personas gentiles que estaban aceptando el mensaje de Jesús, porque el tan solo hecho de aceptar a gentiles a la iglesia judio-cristiana, los demás judíos veían con malos ojos que los judíos se mezclaran con los gentiles y aceptaran aún a los romanos. Y entonces eso era un peligro para este grupo, para el grupo judío-cristiano, el hecho de que los demás judíos vieran de que estos estaban aceptando a más personas gentiles y aún romanos dentro de su secta, porque era una secta el cristianismo al principio, y entonces esto hacía un problema político. Y más adelante vamos a ver que ahí empiezan los problemas de persecución de los propios judíos contra los judíos, porque el cristianismo nació en una cuna judía. Y entonces, este es el problema que se empezaba a enfrentar la iglesia en los primeros momentos de la historia. Los judíos no estaban tan contentos de ver a la secta de los cristianos o de los judio-cristianos que se mezclaran con los gentiles, porque esto era como una traición a la nación judía, y más por los problemas políticos que había en ese momento. Recordemos de que Jerusalén siempre estuvo al yugo de las naciones extranjeras, desde Babilonia, Asiria, Grecia, Roma, fueron naciones que controlaban al pueblo de Jerusalén, y por lo tanto había ese rencor, había esa, ese odio hacia las demás naciones, porque se sentían de que ellos los habían privado de las promesas eternas que Dios había prometido a su pueblo, recordando de que Jerusalén era el pueblo de Dios. Y entonces ya habían problemas políticos también acá en el hecho de aceptar a gentiles dentro de la iglesia cristiana. Por esa razón, Pedro se siente presionado al tratar de aceptar a los gentiles dentro de la iglesia cristiana. Dice, por un lado serviría de barrera de contención frente al problema de una posible deterioro moral causado por la entrada de los gentiles en el movimiento. Dice, si la iglesia de Jerusalén tendía puentes hacia el mundo gentil, y era difícil no interpretar así la postura de Pedro o la evangelización de los gentiles fuera de Palestina, no tardaría en verse atacada por aquellos, lo que hacía que el marcar distancias resultara prudente. Es decir, era normal que Pedro tratara de poner límites entre la unión entre la iglesia judío-cristiana y la iglesia gentil. Y dice, y la solución propuesta por estos judio-cristianos resultará tentadora. Por un lado, serviría de barrera de contención frente al problema de un posible deterioro moral causado por la entrada de los gentiles en el movimiento. De hecho, su circuncisión y el cumplimiento subsiguiente de los preceptos de la Torá constituirían garantía suficiente de ello. Aquí podemos comprender un poco más acerca de la posición de los judio-cristianos. Muchas veces hacemos comentarios sin saber el contexto en que se encontraba los judio-cristianos con el cristianismo gentil. Pablo era muy duro con el judio-cristianismo, les decía falso apóstoles, les decía perros, les decía mutiladores del cuerpo, pero por cuestiones políticas, por cuestiones en el cual la iglesia de Jerusalén tendría problemas con los propios judíos por la aceptación de gentiles a lo que es a la secta de los cristianos o de los primeros cristianos, los judío-cristianos. Entonces había un problema acá enorme de tipo social, de tipo político y de tipo teológico. El hecho de aceptar que los gentiles entraran al cristianismo fue un problema para la iglesia de Jerusalén, que posteriormente es perseguida. Matan a Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús, y matan a Juan,
y matan a Esteban por las persecuciones judías, no tanto directamente por una nueva religión, sino porque en ese momento había conflictos internos que estorbaban el crecimiento de la iglesia. Entonces, una de las cosas que la iglesia judio-cristiana trató de buscarle una solución es de que los gentiles adoptaran la tradición judía, adoptaran lo que es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Torá y la circuncisión. Esa era la forma de pensar de los judío-cristianos. No es tanto de que la salvación sea por las obras, que la salvación sea por seguir las obras de la ley. Muchas veces acá hay un cuestionamiento de que si Pablo estaba predicando de que los judio-cristianos practicaban la salvación por obras y que él practicaba la salvación por gracia, por elección de Dios. Sin embargo, los judio-cristianos aceptaban lo que es la salvación por gracia, no por la salvación por obras. Hay un libro de teología del Nuevo Testamento, eh, escrito por un alemán, no me acuerdo muy bien el nombre, que explica este punto, de que tal vez Pablo alteró las enseñanzas de los judio-cristianos de forma deliberada. Y como Pablo estaba predicando a un pueblo gentil, no comprendían lo que eran las enseñanzas de la Torá y no comprendían cuáles eran las enseñanzas de los judio-cristianos en cuanto a la salvación. Y entonces para Pablo le fue muy fácil modificar lo que es el concepto de salvación por obras que según se le atribuye a los judio-cristianos. Pero en ningún momento los judio-cristianos creían en una salvación por obras, sino creían en una salvación por gracia. Sin embargo, por los cuestionamientos políticos, por los problemas sociales y por tener a los judíos viendo este movimiento cristiano que estaba aceptando a gentiles fuera de lo que es toda la tradición judía, entonces se vieron como amenazados por estos judíos de Jerusalén y probablemente tuvieron miedo de que la iglesia cristiana de Jerusalén eh, fuera destruida o fuera perseguida por los judíos. Entonces aquí vemos el contexto de cómo los judio-cristianos realmente querían aceptar a los gentiles, pero por cuestiones políticas, por cuestiones que estaban en ese momento caliente en Jerusalén, trataron de que los gentiles adoptaran la Torá y las tradiciones y la circuncisión para que de esa forma no vieran de mala forma a la iglesia cristiana de Jerusalén. Entonces aquí vemos el contexto en que se encontraba. Dice, de hecho, su circuncisión y el cumplimiento subsiguiente de los preceptos de la Torá constituían garantías suficientes de ello. Es decir, el hecho de que los gentiles adoptaran lo que es la ley y la circuncisión, los demás judíos ya no verían de mala forma a la iglesia cristiana que estaba surgiendo en Jerusalén. Acostumbrados a la visión multisecular de un cristianismo meramente gentil, tal propuesta puede resultar chocante para el hombre moderno, pero partiría de base muy sólida. Es decir, al principio del cristianismo hubieron varios cristianismos, no hubo un solo cristianismo, hubieron diferentes cristianismos que interpretaron de diferentes formas al Jesús de la historia. Y entonces aquí vemos de que había cristianismos judíos, judio-cristianos, y que ya estaban surgiendo comunidades cristianas gentiles, y entonces había este conflicto, y las personas de hoy en día, les resulta un poco como molesto o no pueden comprender de que en la antigüedad había muchos cristianismos, no existía un cristianismo como norma, sino que había diferentes tradiciones que interpretaban a Jesús de diferentes formas y cada cristianismo tenía su forma y su visión de ver las enseñanzas de Jesús. Entonces, eso era en el principio, era en la historia de la iglesia emergente. Y no solamente el judio-cristianismo, también lo que es el judaísmo del segundo templo, había diferentes facciones y sectas judías.
Y dice, acostumbrados a la visión, eh, vamos, si se deseaba dotar de una vertebración moral a los conversos gentiles procedentes del paganismo, poca duda podía haber de lo que mejor sería educarlos en una ley que Dios mismo había entregado a Moisés en el Sinaí, lo que estaba comentando. Si los cristianos gentiles ingresaban a la iglesia, era necesario enseñarles la Torá, la obediencia a la Torá y las costumbres judías. No es que la salvación sea por las obras del templo, como Pablo había comentado, sino que los judio-cristianos no tenían otra opción que tratar de enseñarles a los cristianos gentiles que adoptaran la ley de Moisés. Y dice más adelante, si se pretendía anteceder la entrada de los gentiles por un periodo de aprendizaje espiritual, no parecía que pudiera haber mejor norma que la enseñanza de la Torá. Por añadidura, esa conducta permitiría además alejar la amenaza de un ataque nacionalista, es decir, lo que estamos comentando desde el principio. La iglesia judio-cristiana emergente de Jerusalén se sentía amenazado por los demás judíos por el hecho de aceptar gentiles dentro de una secta judía, porque no podían considerar a un judío aceptar a un gentil, más por los problemas políticos en el que se encontraban bajo el dominio romano. Dice, no parecía posible que ningún judío, por muy nacionalista que pudiera ser, fuera a objetar en contra de las relaciones con un gentil que a fin de cuentas se había convertido al judaísmo circuncidándose y comprometiéndose a guardar meticulosamente la Torá. Entonces, aquí vemos de que un judío sí podía aceptar a un gentil que se convirtiera al judaísmo y que respetara la Torá y que se circuncidara. La propuesta de aquellos resultaba tan lógica, es decir, es lógico, si quieren ingresar a la iglesia cristiana de Jerusalén, que surgió en un pueblo judío, con una ley judía, con una tradición judía, era lógico que ellos adoptaran lo que era la ley judía y las tradiciones judías. La propuesta de aquellos resultaba lógica, al menos en apariencia, que cabe la posibilidad de que incluso hubiera sido prevista y ulteriormente defendida también por algunos miembros de la iglesia de Antioquía. Es decir, probablemente habían cristianos gentiles que veían bien, veían de una manera favorable el hecho de que los gentiles se convirtieran al cristianismo y adoptaran las costumbres judías, aún de la iglesia de Antioquía, que es una iglesia gentil. De hecho, eso explicaría la acogida, siquiera parcial, que presentaron los judio-cristianos procedentes de Jerusalén que la propugnaban, es decir, entonces, habían personas que sí estaban dispuestas a aceptar lo que es la ley judía y la circuncisión. Sin embargo, eh, vemos de que esto era un problema que estaba surgiendo, era un momento caliente en la historia del cristianismo. Por esa razón, algunos argumentan de que la iglesia cristiana gentil y la iglesia judio-cristiana se separan. Vamos a continuar con nuestra lectura. Dice, tal rigorismo en relación con la circuncisión no parece haber tenido precedentes en el judio-cristianismo, ni tampoco era generalizado en el judaísmo. Interesante dato. Entonces, los hermanos de Jerusalén veían que la mejor manera de proteger a la iglesia cristiana era de que los gentiles adoptaran lo que es la tradición y la ley de Moisés. Y eso conlleva la circuncisión. Eh, Sin embargo, vemos acá que el libro nos está comentando de que esto no había surgido en algún otro momento de la historia entre los judíos, sino que es algo que estaba surgiendo en esa época. ¿Y por qué? Por las presiones que había de tipo políticas y de tipo nacionalista en contra de la iglesia cristiana que estaba aceptando a gentiles. Entonces, si la iglesia cristiana, judio-cristiana de Jerusalén, estaba tratando de que los gentiles aceptaran la ley, era porque querían que sobreviviera
la iglesia que fundó Cristo, que fue la iglesia de Jerusalén, porque recordemos de que surge en un contexto judío, no surge en un contexto gentil. Entonces, los líderes de la iglesia judio-cristiana en Jerusalén sentían que esta era la solución para que los demás judíos vieran con buenos ojos el movimiento cristiano y por lo tanto le dieron énfasis a que estos gentiles adoptaran la tradición judía. Y esto no había pasado en la historia, era algo nuevo que estaba pasando. Ni aún los judíos eran tan estrictos en cuanto a la circuncisión. Dice, ciertamente de las fuentes se desprende que la existencia en la circuncisión dentro del judio-cristianismo era nueva. Aquí está, era nueva. Y no existe ningún dato en el sentido de que el tema fuera discutido al inicio de la misión entre los gentiles. No hay datos que se encuentren de que esto fuera discutido al principio de la iglesia cristiana. De hecho, incluso algunos maestros judíos se habían mostrado con anterioridad partidarios de dispensar a aquellos de semejante rito siempre que cumplieran moralmente con su nueva fe. Aquí algo interesante. Aún los judíos, algunos movimientos, aceptaban a los gentiles sin que éstos se circuncidaran, sino que cumplieran moralmente con su nueva fe. Dice, la misma escuela de Hillel mantenía que el bautismo de los prosélitos gentiles era válido, sin necesidad de verse acompañado por la circuncisión. Aquí es algo interesante, un dato que nos está marcando el libro de César Vidal, de que habían escuelas rabínicas, escuelas judías, que aceptaban a los gentiles solamente con el bautismo, sin la necesidad de la circuncisión. Entonces, aquí vemos que no era el judaísmo tan estricto en cuanto a los gentiles que adoptaran el judaísmo. Dice, Ananías, el maestro judío del rey Isates en Adiabene, recomendado a este último que no se circuncidara pese a adorar al Dios de Israel. Y cabe la posibilidad de que Juan mantuviera un punto de vista paralelo al insistir en el bautismo como señal de arrepentimiento. Algo importante. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando a los judíos, porque eran judíos, no eran gentiles, eh, estaba dando un mensaje, y el mensaje era de que ellos, a pesar de que estaban circuncidados, necesitaban del bautismo, porque el bautismo solamente era realizado a los gentiles que no se habían circuncidado. Por lo tanto, el hecho de que Juan el Bautista bautizara a los judíos, estaba diciendo en pocas palabras que aún en su circuncisión ellos no eran parte del pueblo de Dios y entonces tendrían que ser bautizados y por lo tanto el hecho de ser circuncisado no era parte del plan de salvación, no era parte del plan de Dios para aceptar a una persona como parte de su pueblo. Porque Juan el Bautista, a pesar de que los judíos ya se habían circuncisado, los volvió a bautizar y eso solamente se les realizaba a los gentiles que adoptaban al judaísmo. Entonces aquí vemos de que la circuncisión no era parte esencial para pertenecer al pueblo judío en esa época. Escuelas rabínicas también no obligaban a los conversos gentiles a realizarse la circuncisión, si solamente vivir de forma moral. Y es lo que se llegó al final en la reunión en el Concilio de Jerusalén, que deberían los cristianos guardar los mandamientos y abstenerse de ciertos alimentos y me parece que de la sangre también. Entonces, en el pensamiento judío, en ese momento de la historia, eh, no le daban tanta importancia a la circuncisión. Lo que pasaba era que la iglesia judio-cristiana trataba de buscar una solución al problema que tenía por haber aceptado a gentiles dentro de esta secta que estaba comenzando y era un problema que estaba surgiendo, era un conflicto que había.
El miedo y el temor de los líderes judio-cristianos de la iglesia cristiana en Jerusalén era de evitar las persecuciones y de evitar la destrucción de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y, y era tanto la presión que ellos impusieron o imponían de que los cristianos gentiles se circuncisaran, dice. Indudablemente no era esa la visión de los judíos cristianos que visitaron Antioquía, es decir, los de Antioquía, los procedentes de Jerusalén, ellos sí estaban dispuestos a que los judíos, que a los cristianos gentiles se circuncidaran y se apegaran a la ley de Moisés. Dice, de hecho, su comportamiento, lejos de facilitar que los gentiles abrazaran la nueva fe, podía dificultar para estos el acceso al seno del movimiento. Aquí algo claro que nos está marcando. La solución que los judíos cristianos habían adoptado no era la mejor solución para el problema, ya que esto podía ser un problema para que los gentiles pudieran adoptar su nueva religión. Entonces, el problema de la circuncisión, el problema de los gentiles dentro de la iglesia cristiana judía, era un problema que en ese momento era un problema de ebullición, era un problema que los líderes vieron que tenían que buscar una solución para que la iglesia cristiana sobreviviera y que los judíos nacionalistas que veían de mala forma al movimiento cristiano o la secta cristiana que estaba surgiendo en ese momento, vieran con buenos ojos, era de que los gentiles adoptaran las tradiciones, adoptaran la ley de Moisés y que pudieran adaptarse al judaísmo y de esa manera tener el favor de los judíos de Jerusalén. Entonces el problema que hubo en la iglesia emergente fueron varios problemas. Recordemos de que los cristianos gentiles venían de contextos diferentes, venían de un paganismo diferente, habían problemas como hemos visto. Probablemente uno de los problemas que también surgieron era el sincretismo religioso que menciona el libro. Había problemas de tipo políticas. Roma era dueña de Jerusalén y los judíos de alrededor tenían un odio extremo a Roma y aún a los gentiles, recordando de que ellos eran el pueblo de Dios y por lo tanto era ilógico que el pueblo de Dios estuviera sujeta a otras naciones. Entonces vemos que desde la cultura no podían aceptar que un gentil entrara o se juntara con un judío, porque el gentil era una persona sucia moralmente y de que los judíos eran personas que se mantenían en una limpieza ética y moral elevada, que los paganos o los gentiles no estaban preparados. Hubieron varios problemas, son problemas inmensos que surgieron en la unión del cristianismo de Jerusalén y el cristianismo gentil. No solamente el problema era la circuncisión para los judio-cristianos era una solución para que los judíos aceptaran a los cristianos gentiles y para que no vieran de mala forma a la iglesia judio-cristiana de Jerusalén. No era el problema tanto la circuncisión, el problema era cuestiones políticas, cuestiones teológicas y culturales. El hecho de que los cristianos gentiles no comprendían los conceptos de la Torá, no comprendían los conceptos teológicos, y vemos que más adelante en la evolución del cristianismo, ellos interpretan de diferente manera lo que es conceptos como el Hijo de Dios. Los judio-cristianos no veían a Jesús como hijo literal de Dios, sino que ese concepto es lo que entendieron los cristianos gentiles, de que Jesús era el Hijo divino de Dios, el primogénito y el unigénito. Pero ellos lo entendían de forma literal, pero los judio-cristianos no veían a Jesús como el Hijo de Dios literal, sino por adopción, es decir,
Jesús fue adoptado por Dios después de su bautismo, así como lo fue David. Recordemos de que Jesús es el segundo David y de que la misma manera de que Dios adoptó a David como su hijo, leemos en los libros de los reyes, de la misma manera adoptó a Jesús como su hijo por adopción y no se lo tomaban de forma literal los judio-cristianos. Este término lo entendían ellos, eran términos teológicos y culturales. Pero cuando empiezan a mezclarse con los gentiles, es cuando los gentiles no comprenden estos términos, no comprenden el término cultural, el contexto histórico, ni el trasfondo de la palabra Hijo de Dios atribuida a Jesús, y ellos se lo tomaron como literal. Recordemos de que en el cristianismo o en la antigüedad en Grecia había muchos dioses y aún Pablo lo dice, hay muchos dioses, hay muchos señores, pero hay solo uno que es Cristo el Señor. Esto haciendo referencia de que los gentiles sí conocían o era la tradición de ellos adorar a diferentes dioses. Y cuando escuchaban el término hijo de Dios, ellos lo relacionaban con las divinidades griegas, recordando a Zeus que tuvo diferentes hijos. Y entonces este era el problema que estaba surgiendo en el cristianismo primitivo y podemos ver de que muchas veces le echamos la culpa o decimos que Pablo fue el apóstol de los gentiles, de que si no fuera por él no hubiera cristianismo, y en parte es cierto. Sin embargo, también no vemos la otra postura, no vemos la otra cara de la moneda, no vemos de que los judio-cristianos, la iglesia cristiana emergente de Jerusalén, en la cual Santiago, el hermano de Jesús, era el líder de esa comunidad, lo único que estaba buscando era una solución para los diferentes conflictos que estaban surgiendo eh, en, en el judio-cristianismo de esa época. Entonces podemos ver esto en contexto. Pablo veía de diferentes formas el anuncio del Evangelio, veía de mala forma a la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, lo único que quería la iglesia judía de Jerusalén era sobrevivir. Sin embargo, como sabemos en la historia, la iglesia de Jerusalén fue destruida junto al templo en el año 70. En el año 70 es destruida el templo, es destruido la iglesia de Jerusalén. Los líderes de la iglesia de Jerusalén son asesinados. Quiero pensar que muchos miembros de la iglesia judio-cristiana murieron en el asedio en el año 70 y que las únicas iglesias sobrevivientes fueron las iglesias gentiles, las iglesias paulinas. En ese momento Antioquía, Alejandría y Roma eran las iglesias que tomaron el liderazgo cuando la iglesia de Jerusalén fue destruida en el año 70. Entonces, el día de hoy leímos lo que es los primeros cristianos. Es una excelente obra para saber el contexto histórico de los acontecimientos narrados en el libro de los Hechos y cosas que no se cuentan en la narrativa de los Hechos y en las cartas de Pablo. Podemos comprender el trasfondo en el libro de los primeros cristianos de César Vidal. Ya llevamos ya una hora. Pensaba que íbamos a avanzar un poco más en nuestra lectura, pero yo creo que vamos a ver el siguiente tema en otra ocasión. Yo quería leer más, pero igual no puedo leer mucho por lo que no puedo leer mucho porque esfuerzo mucho la voz. Espero posteriormente comprar un micrófono para que no fuerce la voz y podamos leer un poco más lo que son las lecturas. Y quería ver lo que es la disputa de Antioquía o el problema que hubo en Antioquía. Era lo que íbamos a ver, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos a ver qué es lo que pasó en Antioquía y las tensiones que hubo en la iglesia
gentil de Antioquía con los hermanos de Jerusalén que habían llegado y habían enseñado de que se debían de circuncidar si querían ser salvos. Y entonces aquí entra el conflicto, entra una figura importante del cristianismo que es Pablo, y vamos a ver qué conflicto hubo en ese momento. Y recordemos de que igual Pablo era una persona que cuando tenía un enemigo, lo tiraba, le daba tiradera, dijeran los jóvenes. Y es lo que vemos en las escrituras. Mucho cuando leemos las escrituras pensamos de que estos no eran cristianos, pero sí eran cristianos los que estaban enseñando en la iglesia de Antioquía de que los hermanos se tenían que circuncidar, si no, no serían salvos, sino que ellos estaban dando una respuesta a una problemática en Jerusalén. Y entonces Pablo es donde entra la figura de Pablo y empieza a enseñarle que no es necesario la circuncisión, pero él lo ve desde su perspectiva. Él no está viviendo en Jerusalén. Él no estaba viviendo el peso del liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Santiago, Jacobo y Juan eran los que tenían el peso del liderazgo en Jerusalén. Pablo estaba predicando el evangelio y no estaba en un solo lugar. Entonces, Pablo era una persona de campo. Sin embargo, los líderes de la iglesia de Jerusalén, ellos tenían el peso encima y tenían que buscar una solución a la problemática de los gentiles que estaban ingresando a la iglesia cristiana. Y vamos a continuar leyendo un poco más acerca de estos datos históricos y lo vamos a ver en otra ocasión. Y entonces, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.